Amén. Amén. Con ustedes compartir unos pensamientos. Cuando es desechado Saúl como rey de Israel y se busca un sucesor que va a ser David, en 1 Samuel 16, Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y el versículo 7, cuando él se encuentra con los hijos, Dios le dijo a Samuel, o le respondió a Samuel: Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mediante, quisiera que esta mañana hagamos una mirada al corazón, pero con un espejo. No quiero hacer el espejo de Jesús, aunque debería serlo, y por supuesto que es, sino quiero que miremos nuestro corazón en el espejo del corazón de un profeta. Una mirada al corazón, sabiendo que Dios no mira lo que ahora vemos, y ustedes ven de nosotros y nosotros vemos de ustedes, la apariencia, lo externo, sino que tiene una mirada diferente. Como discípulos de Cristo nos tiene que interesar esa mirada interior, lo que el Padre mira. De hecho, por eso David fue escogido. Dios mira el corazón. Vamos a hacer una especie de radiografía del corazón mirándolo en un espejo. El espejo de un profeta, un personaje un tanto extraño, que aparece unas 60 veces en toda la Biblia. Algunos piensan que era profeta, otros piensan que era un adivino, un brujo, y se llama el profeta Balaam. La Biblia lo llama el profeta Balaam. Su historia tiene 2 capítulos y algunos versículos más salteados en el Antiguo Testamento. Está en Números 22 al capítulo 24. En esos 2 capítulos aparece la historia de Balaam, un profeta que no era hebreo, sino que él vivía en la Mesopotamia, y se cree que el conocimiento de Dios que él tenía que ver con que en ese lugar había vivido Abraham, en Ur de los Caldeos, que estaba en la Mesopotamia. Y la influencia de Abraham hizo que este hombre conozca a Dios. Era un profeta, pero no era hebreo. Balaam era un hombre muy famoso por su gran carisma espiritual. Se le temía. Se decía que lo que él bendecía era bendecido y lo que él maldecía era maldecido. Era un hombre que manejaba poder, dones del Espíritu, si lo podemos llamar así. Se movía en lo sobrenatural. Era un hombre que había tenido experiencias con Dios. Pero allí aparece el profeta Balaam en el Nuevo Testamento mencionado 3 veces. Aparece en Judas, aparece en Pedro y aparece en Apocalipsis. Y las 3 menciones de Judas en el Nuevo Testamento siempre son con una señal de alerta. Balaam es un semáforo amarillo para nosotros, o un semáforo rojo para detenernos y tener una gran precaución. Y en el espejo del corazón de este hombre quisiera que esta mañana echemos una mirada a nuestro corazón, porque encuentro unas grandes semejanzas entre este hombre Balaam, un hombre que ahora vamos a ver los rasgos que él tenía, pero muere bajo el juicio de Dios. Lo matan en una guerra a espada.
De Balaam se dice, Judas habla del error de Balaam. Pedro habla del camino de Balaam y Apocalipsis habla de la doctrina de Balaam. Estos son 3 escalones hacia la ruina en Balaam. Cuando uno transita un error o está en un error, qué importante lo que nos dijo Diego a través de la palabra del Señor, la importancia de no ignorar las Escrituras. Cuando uno comete un error, tiene algún concepto equivocado, una visión equivocada de la vida o toma una mala decisión y entra en un error, si no lo corrige y lo repite y lo repite y lo repite, ese error se convierte en camino porque lo transita, lo vive. Y si ese camino no se sale de ese camino, se corre el riesgo de que al andar uno tiene que empezar a justificar su error y se termina armando un argumento que se llama doctrina. Un error, un camino, una doctrina. Se lo menciona Balaam en esta escalera de 3 escalones hacia su ruina espiritual. Cuenta la historia que Israel venía conquistando y conquista a los amorreos y llega hasta el borde del lugar donde reinaba Balac. Entonces Balac, al tener temor, al ver a los hijos de Israel que eran muchos y que venían conquistando las tierras, ellos ya estaban allí cerca de Jericó, cerca de la tierra prometida, Balac tuvo miedo. Y en un consejo que él pide, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos llegar a parar a este pueblo respaldado y avalado por Dios? Y alguien le dice, mirá, hay allí en Petor un profeta llamado Balaam. Si lo traemos, como él bendice, como Dios bendice lo que él bendice y se maldice lo que él maldice, tal vez trayéndolo y él maldiciendo el pueblo de Dios, generando maldición, profetizando maldición, tal vez los podamos vencer o detener. Así que la Biblia dice que Balac contrató a Balaam para que maldijera a Israel. En el capítulo 24, versículo 2, después de una serie de hechos que ya los vamos a mirar, este profeta sube a un monte que se le llamaba, era un monte donde se hacía adoración a Baal, y comienza a profetizar. Y quiero tomar 2 profecías de las que él dio hacia Israel para mirar el corazón y mirarnos en este espejo y ver algunas semejanzas para prestar atención. Números capítulo 24, versículo 2 dice así: alzando sus ojos, habla de Balaam, estaba en el monte y alza los ojos, y vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, el Espíritu Santo. Acá había unción, la profecía era verdadera, no era un demonio, era el Espíritu de Dios que estaba sobre Balaam. Y cuando él comienza a profetizar, me da la impresión que él, ya vamos a ver por qué, ignora su real condición espiritual y cuando profetiza se autodescribe. Y dice así: y alzando sus ojos, versículo 3, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó nuestra versión dice su parábola, pero el original dice profecía. Y dijo Balaam, hijo de Beor. Y dijo, y ahí comienza a profetizar: el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero de ojos abiertos. Ocurre una serie de hechos más y en el capítulo 24
versículo 15, él vuelve a otro monte, lo cambian de monte. A ver, esta profecía sigue con una bendición hacia Israel, y Balac le dice, vamos a cambiarle el monte, tal vez en otro monte, va al monte Pisga, tal vez ahí recibís la unción para maldecirlo. Así que cambia de monte y vuelve a profetizar. Y el Espíritu del Señor en la profecía vuelve a autodescribir el corazón de este profeta. Y dice, capítulo 24, versículo 15 y 16, y tomó su profecía y dijo Balaam, hijo de Beor. Miren cómo se autodescribe, ¿eh? Dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová. Ya lo había dicho en la profecía anterior, pero acá agrega algo más. El que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. ¿Qué credenciales? El varón de ojos abiertos, el que oyó los dichos de Jehová, el que vio la visión del Omnipotente, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que tiene los ojos abiertos. ¿Qué credenciales de un hombre espiritual? ¿Qué manera de describirlo al Espíritu Santo? Pero termina diciendo lo que dicen las dos profecías, sentenciando la vida del profeta, diciendo, pero caído, pero abierto los ojos. Y esta expresión caído me impresionó. Siempre pensé que un hombre caído, algunas versiones lo traducen como debilitado o en estado de éxtasis, pero muchos de los traductores o comentaristas de la Biblia dice que se refiere a su condición espiritual. Él estaba caído espiritualmente, si ahora vamos a mirarlo bien en las Escrituras. Pero era un hombre caído, con algunas semejanzas a nosotros para reflejarnos y mirarnos. ¿Qué pasó con un hombre con tantas credenciales? Por lo menos 4 cosas quiero destacar. ¿En qué punto él comienza a caer? ¿Por qué él se comienza a desviar? Perdón que tome agua, pero me pica mucho la garganta. No queda muy bien tomar del pico, pero no hay vasito, perdón. Pero Balaam tiene un corazón muy parecido al nuestro. El corazón del hombre es perverso. Malo es el corazón y perverso, engañoso. Por eso la Biblia habla de cuidarlo con mucha diligencia, con mucha atención. Miremos rápidamente 4 semejanzas entre Balaam y cada uno de ustedes y yo. Lo primero que dice de Balaam en el versículo 3, yendo al capítulo 24, dice que Balaam era un varón de ojos abiertos. Nosotros estábamos en tinieblas también, pero a nosotros, gracias hermano querido, pero a nosotros luz nos resplandeció. Estábamos en la potestad de las tinieblas, y el Señor, por su gracia y por la operación de su Espíritu a través de nuestro arrepentimiento y bautismo en agua, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Se nos abrieron los ojos, de las tinieblas pasamos a la luz. Ahora vemos, ahora podemos decir con absoluta convicción y certeza que somos hombres y mujeres de ojos abiertos. Nuestra vida se abrió, nuestros ojos espirituales se abrieron a la realidad de Dios. Amén. Amén. Somos hombres y mujeres de ojos abiertos. También lo era Balaam. Así lo dice la Escritura. Era un hombre de ojos abiertos. Segunda semejanza que puedo ver, por lo menos entre Balaam y yo, el capítulo 24, el versículo 4, la primera parte, la primera expresión dice, el que oyó los dichos de Dios. No solamente sus ojos se habían abierto, él tenía percepción espiritual, sino que aquí agrega que además de ver, él oía los dichos de Dios. Balaam era un hombre sensible a la voz del Espíritu.
Era un hombre que estaba acostumbrado a oír a Dios, conocía la voz de Dios. La palabra de Dios le era familiar, tenía un oído sensible, un oído que no solamente percibía lo natural, sino un oído que podía percibir lo espiritual, lo sobrenatural. Él oyó los dichos de Dios. Nosotros, gracias a la operación del Espíritu Santo, también se nos abrieron los oídos. Y a través de la persona del Espíritu Santo podemos penetrar en la esfera de lo sobrenatural, de lo espiritual, y oír a Dios. Nos podemos meter en la mente de Dios, oír la voz de Dios. A través de los dones del Espíritu podemos expresar lo que percibimos de Dios. El oído espiritual se nos abrió, pero también conocemos los dichos de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos es ajena. La conocemos, la amamos, la estudiamos. Nos llaman a estudiarla, a pararnos en la verdad. Es el sustento de nuestra vida, de nuestra fe. Somos un pueblo que también oímos los dichos de Dios. Nuestro oído está sensible a lo espiritual, a lo carismático, pero también a las Escrituras. Oímos los dichos de Dios. Tercera semejanza que encuentro entre Balaam y nosotros. La segunda expresión del capítulo 4, del versículo 4 del capítulo 24 de Números, dice que además de ver, además de oír, dice que vio la visión del Omnipotente. Él sabía que Dios no era como tantos de los dioses que había en su época, frágiles, humanos, débiles, limitados. Era el Omnipotente. Otra versión dice el Dios invencible. Delante del Omnipotente no hay puertas cerradas. Delante del Omnipotente no hay quien lo pueda resistir. No hay nadie mayor ni más alto que Él en potencia y dignidad. Balaam vio la visión no de un Dios cualquiera, sino del Omnipotente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el primero y el último, el que murió y resucitó y estaba sentado en el trono. Esa era la visión que él tenía de Dios. Y nosotros también tenemos la visión de que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Él murió pero resucitó y hoy Dios le ha hecho Señor de todas las cosas. También tenemos la revelación de este Dios omnipotente. Hoy lo cantamos y lo proclamamos. También estamos convencidos que Dios todo lo puede. Amén. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y decimos amén. Todo es de mi Cristo. Todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Como pueblo de Dios, como iglesia, también tenemos la visión del Omnipotente. Y cuarta semejanza que encuentro con Balaam, lo dice la tercera frase de este versículo 4. Dice que él vio, dice que él oyó, y acá agrega, y dice, el que sabe la ciencia del Altísimo. Ojos abiertos, vio la visión del Omnipotente, oyó los dichos de Dios y además sabe. No era un ignoto, no era un nuevo, ¿cómo decirlo? No era un improvisado. Él sabía. Habla de una experiencia, no solamente un saber de una frase o de saber qué significa algo, sino que habla de saber la ciencia. Él sabía el conocimiento, él tenía conocimiento del Altísimo. El Altísimo es el más alto, no hay nadie más alto que el Altísimo.
qué manera, qué experiencias, qué credenciales de este hombre raro que se llamaba Balaam. Y nosotros también. Se nos ha revelado el reino. Dice la Biblia que en Cristo, Cristo es poder y sabiduría de Dios. A través de Cristo aprendimos la ciencia del Altísimo. Amén. Nos fue revelado los misterios de Dios. La palabra nos hizo descubrir la sabiduría, la ciencia del conocimiento del Altísimo a través de Jesús. Cristo, sabiduría de Dios. Si paramos acá decimos, wow, qué hombre era este. Ojos abiertos, sabía, veía y oía. Quiero esto, Señor. Quiero vivir de esta manera. Qué sensibilidad, qué capacidad de percibir los movimientos de Dios, de trascender el mundo natural y meterse en lo sobrenatural. Pero en las dos profecías, en el versículo 4 y en el versículo 16, el Espíritu Santo, después de destacar estos rasgos, sentencia de una manera drástica y contundente la vida de este profeta y dice, caído. Caído. Evidentemente con estas cuatro cosas no alcanza para vivir una vida que a Dios le agrade, para estar aprobado delante de Dios, para vivir en justicia. Pero qué cuatro cosas tremendas que este hombre tenía, que el Espíritu declara de él cuando comienza a profetizar. Y dice, caído, pero abierto los ojos. Balaam no ignoraba. Balaam oyó los dichos de Jehová, vio la visión del Omnipotente, sabía la ciencia del Altísimo, pero lamentablemente estaba caído. En un punto él se comenzó a desviar. Por eso la Biblia habla de que comenzó en un punto, en un error. Siguió por un camino y terminó viviendo una doctrina. ¿En qué punto se empieza a desviar este hombre con tantas credenciales espirituales? Si tenemos que presentar a un hermano que invitamos al grupo casero, a la reunión y decimos, acá está el hombre de Dios, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, el que oyó los dichos de Dios y que tiene los ojos abiertos, ¡wow! Decimos, mamá mía, ¿quién es este que nos va a venir a hablar? ¿Qué manera? Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 4, empieza a mostrar algo de lo que había dentro del corazón de Balaam. Dice, alquilaron contra ti a Balaam para maldecirte. Balaam fue alquilado. Este hombre con semejantes rasgos espirituales, dice la Biblia, que fue alquilado. Yo digo, qué expresión rara que usa la Biblia acá. Claro, yo soy inquilino, trabajé muchos años en una inmobiliaria y rápido me vino la idea, claro, lo alquilaron porque estaba disponible. Si vos vas a una casa, te gusta una casa y golpeás y están viviendo, le decís, perdón, ¿se puede alquilar? La casa está ocupada. Ahora, cuando la casa queda vacía y se la quiere alquilar, se le pone un cartel, se alquila. Se está diciendo, la casa está disponible para que alguien la use o la habite. A Balaam lo alquilaron. Era un hombre que tenía condiciones espirituales aparentes, pero en su interior estaba disponible algunas otras cosas que no eran de Dios. Deuteronomio 23, 4. Balac, el que lo alquiló, es una figura de Satanás, de cómo Satanás viene contra nosotros para seducirnos, para tentarnos, para hacer que salgamos del camino y entremos en el error,
a ver si nos puede alquilar para los usos del que lo alquila. Si yo alquilo una casa, tengo libertad, por supuesto que siempre hay algunos límites, para comer donde quiera, para dormir a donde quiera, para levantarme a la hora que quiera, porque alquilo, pero soy el que usa la propiedad. A Balaam lo alquilaron, Balac lo alquiló. Había fisuras en el corazón. Había un señorío vacío de gobierno, un aparente señorío. Experiencias espirituales sin señorío es un cartel de se alquila en la esfera espiritual para que Satanás venga y te quiera alquilar. Lo alquiló porque estaba disponible. Para que entremos en el camino del error. Ustedes saben que, bueno, error, camino y doctrina dijimos recién, ¿no? Cuando uno entra en un camino, todos los caminos más o menos transitables tienen señales. Y yo quiero mostrarte algunas señales de este desvío de Balaam para que miremos el corazón. Si algunos de estos carteles, alguna de estas señales de tránsito en el camino nos advierten de en qué camino estamos. Primera señal en el camino del error de Balaam, ya lo dije recién, es experiencias espirituales vacías de señorío. Los ojos estaban abiertos, vio, oyó, sabía la letra, le tomamos una prueba y le ponemos 10. Balaam respondió exacto lo que tenía que responder, sabía, conocía, veía. Examen oral, 10. Pero examen práctico, toques de Dios sin gobierno de Dios. Es primera señal del camino de Balaam que nos lleva a la ruina espiritual. Experiencias sobrenaturales, aparente sabiduría espiritual, conocimiento de las cosas de Dios, sin señorío es peligroso. Porque puedo llegar a autoengañarme siendo un oidor, oí a Dios, olvidadizo. Sé, pero no vivo. Conozco, pero no practico. Hay cosas erradas en mí, me las señalan, me las corrige, el Espíritu me las muestra, pero no las erradico de mi vida. Pero tengo experiencias espirituales delante del Señor, canto, adoro, lloro, hablo en lenguas, le predico a alguien y tal vez se convierta. Balaam, un hombre reconocido por su carisma espiritual, lo fueron a buscar. Tal vez te vean y digan, qué bárbaro este hombre, cómo sabe del Señor. A ver, contame. Pero hermanos, no alcanza con esa sabiduría y experiencia espiritual. La queremos tener, amén. Pero sin señorío es un peligro. Es caminar en un precipicio. En el primer paso en falso me voy abajo. Balaam tenía toques de Dios, pero sin gobierno de Dios. Balaam fue usado por Dios para bendecir a Israel, vamos a verlo, pero murió bajo el juicio de Dios a espada en Madián. Terminó mal. Por eso hablo de mirar el corazón. Si por alguna razón nuestra vida está entrando en un camino del error, necesitamos hacer un alto y volver atrás para salir de este proceso tan dramático que vivió Balaam. Balaam no estaba para los usos exclusivos de Dios y del reino. Su interior estaba vacío. Estaba disponible para otros usos que no sean del reino. Había cosas permitidas o que él se iba a permitir si había una propuesta interesante. Te pregunto, tu corazón, mi corazón,
Mi vida, mi tiempo, mi agenda, mi esfuerzo está dedicado para los usos exclusivos de Dios? ¿O hay cierta libertad para que alguna otra propuesta entre? Tal vez al principio no tan pecaminosa, pero no es exactamente lo que Dios quiere. Fisuras en el corazón, pequeña puerta abierta, que si no se cierra, es peligroso. Áreas sin rendir. La comitiva que fue a buscar a Balaam recorrió más o menos 640 kilómetros y no era en avión, como se hace ahora. A burro, a caballo, a pie, un largo trayecto. A mí eso me indica que Satanás no va a medir el costo con tal de encontrarte y tratar de alquilarte, porque se llegaron a Balaam y lo alquilaron, dice la Escritura. Satanás no cuenta el costo, Puede mover cielo y tierra para hacerte caer. Si ves ese cartelito que dice vacío de señorío. Vamos 2 capítulos atrás, vamos rápido en la historia, yo se las puedo resumir. Números capítulo 22, desde el 7 en adelante dice, y fueron los ancianos de Moab, Números 22, versículo 7 en adelante. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Fueron con plata, con regalos, con presentes. Vamos a sobornarlo, vamos a comprarlo. Para alquilar hay que ir con dinero. Hay que llevar algo. Si no, la casa sigue vacía. Ahí vieron, este hombre es un hombre poderoso. Vamos a ver si lo vamos a tentar. Así viene el diablo. Balac es una especie de Satanás, es un tipo de Satanás, cómo actúa en la vida de alguien. Vamos con la dádiva de la adivinación. A ver qué es lo que le interesa a este. Vamos con el presente, a ver si lo podemos enganchar. Y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, o sea, le dijeron que venían para contratarlo para que maldiga a Israel. Y miren la respuesta de Balaam. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam. Y Dios le dijo a Balaam, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios. Le cuenta la historia Balaam a Dios como si Dios no supiera. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, hablando de Israel, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Esa era la propuesta de Balac y él se la cuenta a Dios. Miren el versículo 12. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios le dijo no. Versículo 13 al 15. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Hago un paréntesis. Abramos una ventana y miremos lo que hay en el corazón. Está tan lindo el pecado, tengo unas ganas de pecar, pero si fuera por mí, lo que pasa es que Dios no quiere. La culpa es de Dios. Dios no me deja ir, muchacho. Yo con todo gusto hubiera maldecido al pueblo de Israel, sabiendo que el pueblo era bendito. Dios le dijo no, y encima Dios le explica por qué, Balaam. Es pueblo bendito, el poder de la bendición siempre es mayor que el poder de la maldición. Ya los bendije, no vas a poder hacer nada. Este hombre tenía la visión del omnipotente, sabía que no se podía avanzar 1 milímetro del límite de Dios. Pero su corazón no estaba bien y les dice, Dios no me deja. Y acá empieza a mostrar la fisura del corazón. Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. El problema es Dios.
y no yo. El principio de Adán, sí, la mujer que me diste, el problema es tuyo. Me hubiera dado otra mujer, no hubiera tenido el problema que tuve. Mirá, yo hubiera querido ir, pero el problema acá es Dios, no soy yo. Yo con todo gusto iría. Satanás viene a seducirnos, a tentarnos para sacarnos del camino y meternos en el error. Cuidado cuando el corazón empieza a apetecer con demasiadas ganas el pecado. Y empiezo a pensar que no puedo pecar porque Dios no quiere. Y está bien, es un freno. Pero yo no debo querer pecar porque amo a Dios y no por obligación. Esta es una relación de amor. Le amo porque Él me amó primero. Y yo no digo, bueno, ahora al mediodía tengo que volver a mi casa porque estoy casado. No me queda otra, ¿dónde voy a ir? Sería terrible. Quiero volver a casa porque amo a mi esposa y quiero estar con ella. Él tendría que haber dicho, muchachos, no, porque Dios dijo no y yo honro, respeto a Dios y por más que me den lo que me den, como dice después, aparentemente expresando cierta espiritualidad que él no vivía, la casa llena de plata y de oro no iré. Por favor, redescubramos la obediencia por amor. Por supuesto que la palabra de Dios para mí tiene que ser punto final. Dios dijo no y se terminó el problema. Más allá de lo que piense o crea, Dios dijo no y es no. Pero Él les viene diciendo, miren, acá no voy porque Dios no quiere. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Balac, bicho, percibió lo que había en el corazón de Balaam. Dijo, mirad, como dicen muchos, no todo hombre tiene su precio. Volvamos. Satanás va a volver. Vez tras vez, si empieza a ver las fisuras en tu corazón, te va para que ser, ¿por qué siempre Satanás me viene por este lado? Y porque ahí hay una fisura. Si cerrás y te pones firme, Satanás va a decir, muchacho, por acá es imposible entrar, vayamos a otro lado. Contra Jesús vino Satanás. Pero dice la Biblia que por un tiempo lo dejaba. Algunos están tan acosados por el pecado. ¿No será que hay esa fisura ahí que atrae como un imán? Ahí hay un corazón disponible. Mirá, tiene el cartelito se alquila. Fíjate, está vacío de gobierno. Él obedece porque le dijeron que no lo tiene que hacer, pero si insistimos un poquito, ¡pac!, lo tumbamos, lo enganchamos. ¿Vieron? En un partido de fútbol hay uno que hacen amonestar a un jugador y el técnico le dice, vayan con ese que está amonestado, muchachos, porque si seguimos, en la primera de cambio lo rajamos. Vuelve a pegar, tarjeta roja, se quedan con uno menos. Así es Satanás. Y dice la Biblia que Balac volvió a enviar otra vez más príncipes, más honorables que los demás. Redobló la apuesta. Fui con 5 y con un grupo de gente importante, no me dio bolilla, vamos con 10 y con más honorables. Aumentó la presión. Actúa así Satanás, Vuelve, aumenta la presión, genera situaciones, no la puedo resistir. Sí la podés resistir, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pero Satanás cuando ve una fisura, aumenta la presión. Más príncipes, más presentes para darles más fuerza y más peso a la propuesta. Redobló su apuesta. Y el versículo 16 dice, los cuales vinieron a Balaam y dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Dale, vení, dale, una vez más, dale. Si después pedís perdón, el Señor te entiende que tu crisis que te agarra es porque sos humano. Mirá, no podés resistir la presión. Dale, una vez más, no dejes de venir con nosotros, le dice Balac. Dale, vamos, una vez más. Seguí, corazón con fisuras, que permite que Satanás entre con esta sabiduría animal, terrenal, diabólica, que nos enreda. Y dice el versículo 17, porque sin duda te honraré mucho, no sabes
lo hermoso que hay detrás de esta tentación y pecado. Te honraré mucho, te va a ir re bien, vas a disfrutar como loco, la vida se te va a solucionar. Y haré todo lo que me digas, le dijo Balac. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Qué rara la respuesta de Balaam en el versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me dé su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios. Acá parece espiritual. Para hacer cosa chica ni grande. Parece que Balaam se había plantado. Intenta resistir. Pero qué difícil es resistir con fisuras en el corazón. Ahora vamos a verlo. Ellos vuelven y en un momento Balaam le dice: esperemos un momento aquí, duerman conmigo, voy a volver a hablar con Dios a ver qué me dice. Balaam preguntar otra vez. Ya Dios te habló, ya Dios te dijo no y encima te dio su razón. Otra vez preguntar, no sea cosa que tal vez Dios comprenda mi necesidad, mi presión, mi deseo y cambie por mí. La segunda señal en el camino del error de Balaam es que el no de Dios para Balaam no fue punto final, sino punto seguido. Si Dios dice no, hermanos, es punto final, se cierra el tema, se archiva y no se habla más. Cuando hay gobierno de Dios, el no de Dios se recibe y se termina la historia. Cuando Dios habla debe ser punto final. Balaam no tuvo la capacidad de recibir el no de Dios porque su corazón deseaba su propia voluntad y su propio camino y no amaba a Dios de la manera que lo tenía que amar. No se vuelve a preguntar. Balaam volvió a preguntar: che, yo sé que la mentira es pecado, pero para zafar de este problema no puedo tener una mentirita blanca, piadosa. ¿Será que hay alguna concesión? Mira, la palabra dice, sí, pero, a ver, miremos, volvamos a ver, sí. ¿Ya Dios no te dijo que no? Sí, y entonces, otra vez, ¿será que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a insistir? Ya Dios dijo no. El hombre de Dios, cuando recibe el no de Dios, es punto final. Yo te pregunto, hermano querido, y me pregunto, porque esta palabra al primero que confronta es a mí. ¿Tengo capacidad de recibir los no de Dios o empiezo a argumentar? ¿O vuelvo a orar? A ver si Dios se apiada de mi condición y se acomoda a mi necesidad. Dios encima tiene la gracia de explicarle por qué. Balaam, no, porque este pueblo está bendecido. Balaam a la primera tentación, a esta, dijo no, no puedo avanzar por la palabra de Dios. Pero les dijo, porque Dios no quiere, pero si ustedes se quedan, yo vuelvo a preguntar. Cuando vinieron con más presentes y más honra, la primera la rechazó. La segunda la acarició. ¿Estás acariciando la tentación o la estás rechazando? Esto es firmeza sin perseverancia. En un momento de emoción, en un toque, digo, no, rindo todo. Dale 2 horas, dale 10 horas, dale un día que salga de la emoción, de la decisión, a ver si persiste en lo que decidió.
A la primera la resistió, dijo no. A la segunda la acarició. Muchachos, bueno, la verdad que lo que ustedes me plantean, esperen. Voy a volver a hablar con Dios a ver si cambia de opinión. Vamos a ver si puedo acomodar la cuestión porque me interesa la propuesta. La tercera señal en el camino del error es firmeza sin perseverancia a corto plazo. Estas son decisiones emocionales cuando no se generan convicciones. Por la emoción puedo decir, sí, córtenme la cabeza. Pero cuando pasa la emoción, ¿hay convicción? La primera resistió, la segunda acarició. Balaam, en el versículo 19, cuenta esto que yo les dije, estaba dispuesto a que su plan avance, sin importar el no de Dios. Balaam relativizó la palabra absoluta de Dios. ¿Cuánto peso tiene la palabra de Dios en tu vida? La cuarta señal. Él no pudo recibir el no de Dios. Cuando hay un no, y cuando yo digo de Dios no me refiero solamente a oír de una manera sobrenatural por el Espíritu a Dios. Porque Dios en nuestra vida ha puesto hermanos, mayores, líderes, pastores, hermanos que tienen peso espiritual que muchas veces me han dicho, no, esto no está bien. Por este camino no vayas, esto no lo hagas. Hermanos, por ahí estás mal, esto es no. Y esto no tiene que ver con el manejar la vida, sino con el formar, guiar, entrenar a otros. En el hacer discípulos hay muchos consejos tomados de la palabra del Señor. Algunos no se ponen bajo autoridad porque no les gusta oír el no de Dios. Suelto es más fácil, eso es lo que cree. Si yo no me integro en un grupo familiar y no me pongo bajo autoridad, puedo seguir siendo como Balaam, teniendo un montón de experiencias espirituales, momentos hermosos, y en algunas áreas de la vida tal vez no recibir el gobierno de Dios. Total, ¿quién se da cuenta? Estoy más cómodo, pero si me meto bajo autoridad, tengo que aprender a recibir los no con una actitud de sujeción. Por supuesto, con los no de Dios, apoyados en la palabra de Dios, no lo que se le ocurre al líder o al discipulador, sino lo que está avalado en las Escrituras. Porque nunca el Espíritu Santo violenta las Escrituras. No un consejo mío o una idea personal o una interpretación propia separada del consejo pastoral de la Escritura. Eso no es palabra de Dios. Pero cuando viene la guía de Dios y recibo un no, ¿cómo lo recibo? Balaam no estuvo dispuesto a recibir el no de Dios. Insistió. El doulos es el siervo, es el esclavo. Si hay un kyrios, hay un doulos. Kyrios es la palabra señor, máxima autoridad. Cuando hay un señor, en contrapartida siempre hay un esclavo, hay un siervo. ¿Somos dulos o no somos dulos? Balaam no lo era. Tenía la experiencia, pero no tenía un corazón sujeto, rendido completamente a la voluntad de Dios. Él no tuvo la capacidad de oír a Dios. No oyó la voz. Él recibió un no. Oír a Dios es un énfasis de las Escrituras. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen.
No hay manera de seguir el camino del pastor, del maestro, tomando esta figura de pastor y oveja, sin oír. Para seguir hay que oír. Balaam no oyó. No aceptó. Dios le dijo, esto que te plantearon, no. Él no lo oyó. Él insistió. Si lo hacemos, así nos va a ir. Entramos en el error que se convierte en un camino que termina armando un argumento para justificar mi error, una doctrina. Hermanos, esto es serio. El Espíritu Santo no te va a obligar. El Espíritu Santo no te va a empujar. Porque el Espíritu susurra, conduce, sopla, guía. Va adelante y dices por acá, nunca por detrás empujando. Por eso la respuesta es una respuesta de amor. El que está enamorado no le cuesta seguir al ser amado. Pero si no oímos, corremos un grave peligro y entramos en la quinta señal de este camino del error que nos lleva a la ruina. Que uno se vuelve obstinado. Persisto, insisto. Y me vuelvo un obstinado, pierdo la capacidad de dirección, de ser dirigido, de ser conducido, me endurezco. Como no escucho, no puedo seguir, entro en la confusión y empiezo a tomar malas decisiones. Y a veces no sabemos por qué todo nos va mal, por qué estamos siempre enredados en problemas. ¿Será que no oímos? Oímos lo que queremos escuchar. Porque si Dios le hubiera dicho, sí, Balaam ve, rápido, tan feliz estaría. Pero Dios le puso un freno y él no aceptó el freno de Dios. La quinta señal en el camino del error es que uno se vuelve obstinado. Primera de Samuel 15:23 dice así: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Te volvés un idólatra. Pero si yo no tengo imágenes, sos obstinado, sos un idólatra. Y los idólatras no entrarán al reino de Dios. Pero acá no tenemos imágenes, pero en tu corazón hay obstinación. Es lo mismo que tengas un santuario lleno de imágenes para Dios. No minimices la cabeza dura, la terquedad, el no ser conducible, el no ser maleable. Si lo minimizás, estás en grave riesgo porque Dios lo pone como algo serio. Dice que la rebelión es como adivinación, como un brujo. Como alguien que adivine, la Biblia dice que a los adivinos no había que dejarlos vivos. Hay juicio de Dios para esas cosas. Balaam tenía todo esto en el corazón. Dice la palabra de Dios para todos, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Hermano, yo no soy brujo, por favor. Si no obedeces para Dios, sos igual que un brujo. Pará, esto es demasiado fuerte. Lo dice la palabra de Dios. Y ser tercos, miren cómo dice, ser tercos. No voy a decir que levanten la mano los tercos. Y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. ¿Escuchaste, Néstor? ¿Escuchaste? Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Mira, ¿te fuiste de procesión? No, yo jamás iría a una procesión a seguir un muñeco. Y sí, pero sos obstinado. Para Dios es lo mismo. Qué seria la obstinación. Balaam era un hombre obstinado. Dios le dijo no y él insistió, y él insistió, y él insistió. Si te dan un consejo, si me dan un consejo, si te llaman la atención, si te corrigen, o te orientan sobre algún tema en el que estás viviendo, sé sabio, oí. Sé sabio, oí. Escuchá, reflexioná, no bajes la persiana antes de pensar si lo que te está diciendo tal vez tenga algo de razón.
No saques rápido la argumentación, porque te volvés incorregible. Obedece la instrucción y el consejo para que te vaya bien. Balaam no oyó. Y dice la Biblia que los caminos de Balaam se volvieron perversos delante de Dios. La obstinación es grave porque me hace perder la capacidad de alumno. El alumno está aprendiendo. El alumno quiere que lo corrijan, que lo enseñen, que lo guíen. Para algo es alumno. Es un aprendiz, igual es un discípulo. Pero la obstinación impide todo este tipo de cosas y me endurece. El espíritu no me puede moldear. Y Dios tal vez tengas que quebrar para volver a ser una nueva vasija. Hermano, yo le digo al Señor, por favor, me digo a mí mismo, Néstor, no esperes ser quebrado por Dios. Es mejor ser moldeado por Dios. La terquedad, la obstinación, el que nunca recibe, el que no se sujeta, el que siempre tiene argumentos, delante de Dios es como un idólatra. Si yo obedezco la voz de Dios, cada vez se hace más clara y más fuerte en mi vida. Si yo la desobedezco, se va perdiendo la sintonía. Y llega un momento que ya no escucho más. La Biblia dice, los que tienen el oído engrosado, ya no escuchan. Por más que le decís, siguen igual. Y dice, bueno, en algún momento se va a dar la cabeza contra la pared. Así le fue a Balaam. Quiero terminar. Balaam, capítulo 22, versículo 21 y 22 dice, y Balaam se levantó por la mañana, volvió a hablar con Dios. Y Dios le dijo, no le dijo, te dije que no vayas. Dios le dice ahora, ve, anda. Epa, Dios cambió. Le había dicho que no y le había dado un argumento, que no podía ir porque ese pueblo era bendito y no lo podía maldecir. Y ahora Dios le dice, tan suelto de cuerpo, ve. ¿Será que Dios cambió? ¿O será que a Dios no le interesa insistir en aquella persona que no le interesa obedecerle? Aunque te ame, no te puede obligar, aunque Dios podría, porque así, y te cambia la vida y te cambia el corazón. Pero esto es voluntario. Balaam, ¿querés ir? Adelante. Hacé tu propio camino, hacé tu propia voluntad. Y después tal vez le echamos la culpa a Dios. ¿Pero por qué Dios no evitó que yo haga esto? Si ya te lo había advertido. Toda persona que insiste en sus propios caminos, Dios no lo va a impedir. Tal vez de alguna manera va a tratar de hacerte reflexionar. Pero te va a decir, anda. Y eso pasó. Dice el versículo 21 y 22, y Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y miren el versículo 22 del capítulo 22. ¿Qué dice? Y Dios se puso tan contento porque Balaam fue tan rápido a la palabra. Y la ira de Dios se encendió contra Balaam. Pero Señor, me dijiste que vaya, ahora estás enojado conmigo. Te había dicho que no vayas. Pero si querés hacer tu voluntad, adelante, pero no lo apoyo. La ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ya Dios cambia de bando, en realidad vos cambiaste de bando. Aunque creas que estás guiado por Dios. Dios se enojó y pasó a ser adversario. Otro de los síntomas del camino es que ya no hay bendición, sino empieza a haber oposición. Y no es el diablo. Y pasa toda la historia de que él levanta y se va y le aparece un ángel
si se va la hora, lo resumo muy rápido, lean la historia porque hay muchas lecciones más para sacar. Aparece un ángel con la espada en la mano y la terquedad del profeta hizo que pierda toda sensibilidad. Esta es la séptima señal de ese camino que nos lleva a la ruina: perder toda sensibilidad y volverse perverso delante de Dios. Estaba allí el ángel y la burra vio al ángel y el profeta no vio nada. Cuando uno insiste en sus propios caminos, violentando los no de Dios, pierde la capacidad de entender los caminos del Señor. Se endurece, se pierde la sensibilidad espiritual, se endurece el corazón. Y la Biblia dice, como le dicen a Balaam, tu camino es perverso delante de Dios. Pero este hombre con tantas credenciales espirituales, ¿cómo llegó a esto? Porque ignoró las señales del camino. Hermanos, oigamos, abramos el oído. Si abrimos el oído, también se abre el corazón y Dios puede trabajar en nosotros. No sea cosa que terminemos siendo adversarios de Dios. La burra se volvió sensible y el profeta se volvió burro. Y el ángel le dice, la burra te salvó la vida. Estaba tan ciego que cuando la burra le habla, él no se da cuenta que está ocurriendo un milagro, un hecho sobrenatural. ¿Cómo un burro le va a hablar con voz de hombre? Y se pone a discutir con la burra. Si tuviera un arma te hubiera matado. No se da cuenta de lo que está ocurriendo. El obstinado pierde de vista todo. A tal punto que dice la Biblia que la burra refrenó la locura del profeta. Se volvió loco. ¿Todo por qué? Por no oír. No había señorío, no había gobierno. No fue dócil al no. Insistió, insistió y así le fue. En un momento, los ojos espirituales se le abren, Dios le da 3 oportunidades y la burra se tira al piso y él tiene una experiencia con Dios. Y cuando se da cuenta que estaba el ángel, que el ángel le empieza a hablar, Balaam dice, después que le dicen que su camino es perverso, dicen que él vio y hizo reverencia. Ay, Señor, por favor, perdóname, sácame de acá. Por favor, si me sacás de esta, te juro que te obedezco. ¿No escuchaste esa oración? Por favor, orá, por favor, hermano, pero esto es consecuencia de las decisiones que tomaste. Sí, pero por favor. Balaam hizo reverencia, aparente arrepentimiento, pero siguió por su camino. Porque después que no pudo maldecir a Israel, dice que el capítulo 31 de Deuteronomio, que él ideó un plan, lo dice también Apocalipsis, y mandó a las mujeres de Moab para que perviertan a los hombres de Israel a que idolatren y forniquen. Como no lo pudo maldecir, armó un plan. Estaba totalmente desviado, estaba tan afuera que armó un plan para destruir al pueblo de Dios. Hermanos, perdón si es un poco largo, pero quiero decir, yo quiero denunciar con absoluta claridad, y primero me lo digo para mí, quiero denunciar la desobediencia. Basta de pecar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con cosas una y otra vez y el líder y el discipulador y los maestros y no sabemos cómo hacer para que entiendas algunas cosas que no las terminás de entender? Balaam es un síntoma, es un tremendo ejemplo de lo que pasa en una vida por no obedecer. ¿Somos discípulos o no somos discípulos? ¡Claro que sí! Balaam no tuvo el corazón de Jesús, que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Balaam dijo, esperen, a ver si Dios cambia y Dios hace mi voluntad y no la de Él. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el mío?
saber cosas que nunca se terminan de aplicar, en realidad es no oír la voz de Dios. Necesitamos volver a un señorío radical, si se puede usar esta expresión. Para mí es una redundancia. Señorío radical es señorío y punto. Porque el señorío siempre es radical, es absoluto, es total. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, es no. Y si yo tengo una actitud de un corazón humilde, sencillo y dócil, vamos a entrar en este hermoso camino de la vida. Y Dios va a poder cumplir su propósito en nosotros. Amén. Que no nos pase como le pasó a Balaam, que una burra le tuvo que refrenar la locura, pero como él no cambió, terminó muerto bajo el juicio de Dios. Hermanos, aprendamos a oír a Dios a través de todas las formas que Él tiene para hablarnos, y seamos obedientes, y la bendición de Dios será abundante sobre nosotros y sobre nuestra iglesia, sobre esta parte de la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás, no cambiarás, oh, Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual, Jesús,
no cambiarás. Y yo cantaré, aleluya, al Rey que volverá. Que volverás.